¿Les parece si iniciamos con la clase? Ya saben cómo más o menos es la dinámica. Vamos a trabajar la lectura 2.1, que es precisamente análisis de diferentes modelos del acto didáctico. En realidad aquí en la lectura solamente nos muestra tres, hay muchos más, pero vamos a trabajar solamente en esta ocasión tres, pero se queda ahí para que ustedes puedan seguir investigando. Em, Bien, no sé si alguien quiera comenzar con la participación de estos tipos de modelos didácticos y pues bueno, la escuchamos. Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, antes de mencionar como los tres modelos, me gustaría mencionar que dentro de la introducción de la lectura Ujú. insistía, bueno, yo también insisto en que el rol del profesor es muy importante, ya que influye directamente con los alumnos, es decir, el cómo damos nuestras clases, tal vez nuestras ideas, nuestra personalidad, influye directamente dentro de los alumnos, ¿no? Ok. También nos mencionaba que para aplicar un modelo o un método se tiene que hacer con suficiente lógica y coherencia, Ujú. ya que, como también lo mencionábamos antes, las realidades y contextos son diferentes. Ok. Ahora también, como ya dijo, nos mencionaba tres modelos. El Ujú. primero creo que es transmisión y recepción, algo así, Ujú. en el que nos hablaba de la enseñanza tradicional, es decir, cómo han estado haciendo la educación, ¿no? Ujú. La memorización, la repetición Ok. y todo eso. El segundo modelo me parece que es el de descubrimiento y se basa al anterior, que es el de transmisión y recepción, Ujú. que solamente como que nos hablaba de que el profesor y el alumno tienen que hacer únicamente su rol, es decir, que el alumno no le puede decir al profesor en qué está mal, y Ujú. que siempre tiene como la razón, ¿no? Ok. Ese, ese apartado de de la, bueno, ay, se me fue la palabra, de de poder, de poder. Y Ok. el otro es modelo cons- constructivista, Ujú. que en este decía que ya es como una enseñanza diferente, ya que aquí es la integración y la colaboración entre los alumnos y el profesor, y también nos mencionaba que el construir nuevos significados, pero desde un punto en el que los alumnos ya tienen una noción, es decir, complementarlos únicamente, Ujú. ya que nos mencionaba que no somos como, bueno, que ya tenemos cierta noción de ciertos temas, entonces únicamente lo que hacemos es complementarlos. Ok. Y eso es todo, profe. Ok. Muchas gracias, Carla, por tu participación. Sí, creo que retomo lo que comentabas al principio de tu participación, que es cierto que el profesor es parte fundamental, sobre todo en los niveles inferiores, sobre todo en estos niveles inferiores en el sentido de rango, ¿no? No en el sentido de que sean menos que los niveles superiores, pero en el sentido de rango, es decir, en los niveles inferiores con respecto a preparatoria, secundaria, primaria y, y preescolar, ¿no? El profesor funge un papel realmente importante. Es decir, es pieza clave para acompañar a los y a las estudiantes en ese proceso cognitivo. Y en cierto sentido tiene que hacer o ocupar diferentes estrategias o diferentes innovaciones o fórmulas didácticas para poder atraer la atención de los jóvenes y las señoritas, ¿no? Para que efectivamente alcancen pues conocimiento significativo. Ahora, es cierto que se mencionan tres modelos y que el ideal, el que deberíamos buscar, es el modelo constructivista. Aunque existen muchos otros modelos, por ejemplo, el del conocimiento significativo, que también está en este sentido vinculado por Auswell, que tiene parte del constructivista, el construccionismo, donde no solamente yo
como alumno construyo mi conocimiento, es decir, no solamente yo investigo, pregunto, etcétera, sino que ahora en colectivo construimos el conocimiento, ¿no? Es decir, que entre todos buscamos las respuestas para llegar a un cierto tipo de solución. Y en ese sentido existen varios. Aquí solamente vamos a trabajar algunos de ellos, pero que nos van a dar la pauta para poder seguir avanzando con la investigación de los mismos. Muchas gracias, Carla. Carla, perdón. Adelante, Mari. Profe, bueno, en el tema de tipos de los didácticos, Uh -huh, al inicio nos mencionaba como un ejemplo, que decía que los alumnos pues no son jarras vacías, lo cual pues debemos de llenar con conocimientos. uh -huh, Este, también me acuerdo que decía que, bueno, que antes, pues no podían participar los alumnos, no, como que era de nada más irse a sentar. uh -huh, Ahora pues ya hemos visto que pues ya ha evolucionado todo esto. También dice que la escuela pues debe de educar en base a una serie de competencias relacionadas con las áreas de conocimiento, lo ok, cual deben de permitir crear seres competentes uh -huh, que que estén dotados de capacidades y habilidades. Y pues como mencionaba mi compañera Carla, pues el primer modelo es de transmisión-recepción, lo cual se refiere pues a un modelo basado en una enseñanza tradicional, uh -huh, en la cual pues los alumnos son considerados como páginas en blancos y y la y es misión del profesor ir rellenando pues esas páginas uh -huh, con solo conocimientos que pueda adquirir también los alumnos. Este, el segundo es modelo por descubrimiento, ok. lo cual Entonces comenzamos. nos menciona bueno, pues este modelo surge a consecuencia de la crisis del modelo tradicional de Ok. transmisión y recepción, lo cual Brunner mencionaba que este modelo se refiere pues a los individuos constantemente que están recibiendo información, la están procesando y organizándola. Uh -huh. Entonces les parece. Y el tercer modelo pues es modelo constructivista, que que este enfoque pues desecha la idea de acumulación y su línea de trabajo, lo cual puede definir con pocas palabras como la integración, la modificación y relación y creo que también la coordinación de conocimientos. Ok, Nada más. ok, muchas gracias, Mari. Vamos a entrar más a fondo ahorita con respecto a estos contenidos de los tres modelos que nos proponen, ¿no? Y ver cómo en algunos momentos todavía seguimos usando modelos tradicionales o sí, ya estamos avanzando a un modelo más constructivo, ¿no? En ese sentido, no solamente necesitamos esta repetición o esta vana repetición de palabras, ¿no? Es decir, a nosotros o nosotras en este sentido hemos ido transitando de esto que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, porque ese era el modelo, ¿no? Donde quizás para una exposición o para hacer una participación repetíamos lo mismo que venían en las lecturas. ¿Por qué? Pues porque ahí mismo en la misma escuela nos enseñaban a eso, porque el profesor hacía lo mismo, ¿no? Nos decía, vamos al libro tal y vamos leyendo tal, y se daba por sentado que el alumno
lo comprendía tal cual, ¿no? Y en ese sentido nosotros veníamos transitando. Ahora, si hacemos una remembranza o rememoramos desde el primer cuatrimestre que entramos a la universidad, y si tenemos, digamos, pues eh, la idea de buscar en estas clases grabadas cómo eran nuestras participaciones en los primeros momentos, seguramente hay una gran diferencia en la misma y vamos avanzando precisamente de esa participación repetitiva a una participación más centrada, a una participación más propia, a una, pues eso, apropiación de lo que pienso con respecto a tal o cual tema, ¿no? Y en ese sentido, nosotras hemos avanzado de estos modelos tradicionales a un modelo más constructivista, es decir, donde eventualmente construimos nuestro conocimiento, pero no solamente ahí, sino que avanzamos a un modelo más que es precisamente el del conocimiento significativo, es decir, de estos conocimientos que se nos quedan y que son duraderos. Muchas gracias, Mari. Adelante, Claudia. Bueno, pues también vemos lo que es el modelo didáctico, que pues es una herramienta teórica práctica con la que se pretende transformar una realidad educativa, que esta debe de ser orientada en un hecho pedagógico para los estudiantes y para los docentes. También vemos lo que es la labor del docente, que es estar preparado día a día para llenar ese vacío de conocimiento o para ayudar en ciertos cambios a los alumnos. Y pues vimos lo que son, cuáles son los modelos, como ya lo mencionaron, el modelo de transmisión-recepción, modelo por descubrimiento, modelo constructivista. Ajá. También que la escuela debe de educar en base a una serie de competencias relacionadas con las áreas de conocimiento para que éstas permitan crear unos seres competentes y que estén dotados de capacidades y habilidades diversas para que se puedan aplicar en diferentes contextos. Okay. Y nada más, profe. Ok. Muchas gracias, Claudia. Sí, es importante que nosotros como docentes tengamos muchas habilidades para poder aplicarlas en diferentes contextos. Ahora, no podemos tener nunca el 100% de habilidades, es decir, siempre estamos en busca de habilidades. Y en ese sentido vamos a llegar en algún momento en donde no sepamos qué cosa aplicar o cómo trabajar con tal o cual grupo en un cierto contexto dado. Eso no significa que no seamos buenos docentes, buenos compartidores, ¿no? Lo que significa es que esa es una nueva oportunidad para aprender nuevas habilidades, ¿no? Buscar nuevas estrategias, buscar nuevas formas, buscar una educación diferente y poder nosotros también aplicarla en esa cotidianidad educativa, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre, y esto lo he repetido varias veces, siempre estamos en construcción. Como seres humanos siempre estamos por ser, ¿no? No estamos hechos. Siempre estamos por ser, siempre intentamos llegar a ser, pero no estamos hechos. Y en ese sentido, en la educación también, ¿no? Siempre estamos intentando llegar a ser mejores educadores, pero no estamos hechos unos buenos educadores. Eso me abre la posibilidad a mí de poder seguir aprendiendo y reaprendiendo, es decir, de seguir innovando mis formas de trabajar con mis estudiantes, ¿no? O mis discentes. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Alison. Bueno, profe, de lo que leímos o de la lectura, igual pues los de tres modelos que nos mencionaba, pero me marcó, bueno, me llamó más la atención
cómo cambiamos del tradicional Ujú, a descubrimiento. Ya mencionaba que era porque ya tanto el campo laboral como toda la educación cambia su paso. ujú, Y dado que ya está cambiando muy rápido, requiere que aprendamos a aprender, que tengamos la mente abierta a nuevos conocimientos. ok, De ahí se va por descubrimiento, ujú, donde no se llena al alumno de conocimientos, sino se le para adquirirlos por sí mismo. ujú, Porque por investigación, o investigaciones, exposiciones o discusiones o debates. Es la forma de interiorizarlo, sino saberlo, realmente saber algo, interiorizarlo, mencionaba ahí. ok, Y ya constructivista, ya nos mencionaba lo de los esquemas, ujú, que era partir de lo que ya tenía aprendido el alumno, o al menos la pequeña parte que supiera, de ahí se partía, para de ahí o corregirlo o se va a ver a lo que se va a tratar. ujú, Entonces, bueno, eso es lo que más se me quedó de toda la lectura. Creo que la ok, necesidad de que el maestro siempre se esté actualizando para que dé una educación apta a la sociedad. Creo que esa era la necesidad que hubo también de cambiar el modelo tradicional. ok, Profe. ok. Bueno, dar una educación apta para la sociedad, ¿no? Em, Ese es nuestro trabajo, ¿no? Buscar lo mejor que podemos hacer para compartir este conocimiento que sea apto para la sociedad. Pero podría ser un arma de doble filo porque una educación apta para la sociedad sería aquella precisamente que am, me, me genere buenas habilidades manuales, ¿no? Y esa sería una buena educación apta para toda la sociedad, es decir, que sean hábiles para todos los trabajos manuales, aunque no tengan esta capacidad de pensar, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tendríamos que ver cuál es precisamente una educación apta, ¿no? Para la sociedad, perdón. Hay mucha gente que no ha ido a la escuela, y es muy apta para la sociedad, ¿no es cierto? Es muy, muy apta para la sociedad. Pero bueno, esa sería cuestión de debate. Con lo que sí me quedaría es que busquemos precisamente las mejores formas de compartir el conocimiento para que nuestra sociedad avance a una sociedad más justa, a una sociedad sin divisiones de género, eh, sin divisiones de ningún otro tipo, eh, sino que seamos en este sentido equitativos, ¿no? Creo que hacia allá debemos de trabajar, hacia allá debemos de practicar la educación. Bien, muchas gracias, Alison. Bueno, solamente para recapitular lo que ustedes ya comentaron, ¿no? Para recapitularlo y ampliarlo un poquito más, es precisamente en este sentido de la didáctica. En el transitar del tiempo, hemos necesitado nosotros ciertas herramientas, ciertas didácticas um, que nos permitan alcanzar el conocimiento. Por ejemplo, en la antigüedad, los filósofos lo que hacían era precisamente platicar, ¿no? Ellos platicaban, hacían un monólogo, ¿no? Podía ser en un espacio donde todos estaban sentados o podía estar al espacio libre donde platicaban y comentaban cosas que les interesaban de su tiempo, ¿no? Y esa se podría decir que es una didáctica. Otra didáctica es el mismo esquema, ¿no? De platicar, de compartir, de hacer un monólogo, es decir, de
todavía en esa pasividad de los estudiantes, de solo escuchar, ¿no? Pero ahora el orador, el que compartía el conocimiento, pues precisamente platicaba, pero iba platicando conforme iban caminando por los jardines o por la playa o por algún espacio en específico, y era una forma diferente de compartir la educación, ¿no? En ese sentido, nosotros como educadores y educadoras vamos a tener que buscar diferentes estrategias para lograr alcanzar el conocimiento. Justo recuerdo la historia de Allison, me parece que nos contaba de unas niñas, unas hermanitas, que tenían algunos problemas, ¿no? Con respecto a las letras o algo así. Si estoy mal en mi recuerdo, por favor me corriges, pero que tuvo que buscar estrategias, ¿no? Que tuvo que buscar otras formas para poder llamar su atención, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de que les gustaba mucho pintar, usar los colores, porque ese es su, digamos, su interés, ¿no? Y usó eso como parte estratégico para lograr de alguna manera lo que ella necesitaba que las niñas comprendieran también, ¿no? En este sentido, quizás arcaico, podríamos decir, o quizás muy conductual de estímulo-respuesta. Por eso es que no podemos decir que los instrumentos didácticos ya son viejos, porque muchos de ellos los seguimos ocupando en la actualidad. Ahora, en este otro sentido de los alumnos o de los discentes, de las personas, ¿no? De las personitas que están con nosotros, ¿no? Que están con nosotros intentando aprender algo, precisamente les debemos de dar su lugar. Ninguno de nosotros, quien quiera que sea, va a la escuela vacío. Siempre tenemos un cierto conocimiento. Siempre tenemos un cierto conocimiento. Es decir, aún el alumno o aún el estudiante o la estudiante que va a preescolar ya tiene un cierto conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento lo ha obtenido gracias a su primer espacio de acogida, que es en este sentido su familia. Ahí aprende a comunicarse, ahí aprende a caminar, ahí aprende con su familia, aprende precisamente a valerse por sí mismo en este sentido de sus necesidades básicas, es decir, aprende a ser independiente. En ese sentido, no puede ser una tabla rasa o no puede ser, como lo decía aquí en la lectura, jarras vacías. Miren, el problema de lo educativo, o en su momento nosotras que estábamos en el bachillerato, era que se nos consideraba de esa manera, es decir, como jarras vacías, como espacios vacíos que había que llenar, ¿no? El problema es que no se llenaba de conocimiento, sino más bien se llenaba de información. Ejemplo de ello es precisamente los exámenes. Cuando había exámenes, nosotros lo que hacíamos era precisamente estudiar una semana antes, un día antes, una madrugada antes, ¿no? Y nos llenábamos de información y no la grabábamos. Nos la grabábamos, ¿no? Es decir, no realmente reteníamos el conocimiento, no había una construcción del conocimiento y mucho menos un conocimiento significativo, sino más bien una memorización del conocimiento, ¿no? Y cuando venía el examen,
lo único que hacíamos nosotros era precisamente vomitar toda esa información que teníamos, pero que en realidad no era conocimiento. Y entonces podíamos estar satisfechos porque nos entregaban el examen y sacábamos 9 o sacábamos 10, ¿no? Y entonces estábamos precisamente felices, ¿no? Dice Carla, solo era momentáneo, ¿no? Pero nosotros estábamos felices porque para nosotros, en este sentido de jarras vacías, lo que nos importaba, y no era porque nosotros lo quisiéramos así, sino porque así el status quo o la historicidad de la escuela en nuestro país así lo ha implementado, ¿no? Que la calificación es lo más importante, aunque el conocimiento no sea lo importante. Tanto es así que hasta hay cuadros de honor de la escuela, hasta el más aplicado es el que está en la bandera de abanderado, de abanderada, es decir, el que está en la escolta, es decir, se nos estimulaba para poder buscar una buena calificación, ¿no? Y que después del examen, que nos daban la calificación 2 horas después, el mismo profesor con examen en mano te preguntaba, a ver, ¿y esta materia, esta pregunta, cómo es? Respóndemela. Y el niño, la señorita, el muchacho, ya no se la sabía porque ya no estaba preocupado por retener esa información, ¿no? Porque ya no era valiosa. La información solo fue valiosa para vomitarla en el examen y que pudiera obtener una calificación. Estímulo-respuesta, ¿no? En ese sentido, no hay conocimiento, no hay construcción de conocimiento, ¿no? Sino en ese sentido solamente existe información. Y estamos en nuestra actualidad en un espacio donde la información corre diariamente y a cantidades agigantadas. Es decir, todo lo podemos encontrar en la red. Todo hablamos con San Google, le escribimos algo y todo nos lo entrega. Pero no significa que sea conocimiento. Conocimiento es cuando lo pones en práctica o lo interiorizas para poder ponerlo en práctica cuando tú lo necesites. Es decir, lo significas. En ese sentido, nuestra mentalidad como docentes, como futuros docentes, no es ir a enseñar. Nosotros como docentes, como pedagogos, no vamos a enseñar el nada, ¿no? No vamos a enseñar, lo que vamos a hacer es a compartir. Y en ese compartir se filtra la posibilidad de que el otro, que yo no considero de ninguna manera una jarra vacía y que le voy a meter ahí a fuerza conocimientos, que ese otro, que lo considero como alguien pensante, me pueda compartir entonces, ¿no? No me venga a enseñar, me pueda compartir también y yo aprenda lo que el otro o la otra tienen que compartir, ¿no? Y en ese sentido, no solo yo voy y construyo, ¿no? O ayudo a construir la realidad del otro, sino ahora nos ayudamos a construirnos, ¿no? Es decir, yo no soy el que construye nada, sino con ayuda del otro y de la otra, nos construimos. Compaginando su realidad con mi realidad, podemos construirnos. Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, yo con lo que dijo anteriormente, creo que somos como una generación que tiene demasiadas herramientas y demasiada información, pero que hasta cierto punto nos da flojera aprender, porque nada más, como usted dice, solo buscamos en internet, copiamos, pegamos y lo enviamos. Ni siquiera sabemos de qué está hablando, Ok. porque somos esa generación a la que le da flojera aprender o llenarnos de conocimiento. Ok. Eso es todo, profe. Muchas gracias, Carla. Sí, coincido con tu pensamiento,
pero también en ese sentido de, así con el tecnicismo que lo usas, de flojera, ¿no? También los profesores les da flojera preguntar, ¿no es cierto? O sea, si nosotros, por eso es importante lo que decían, no recuerdo quién lo comentaba, me parece que fue Mari, o no recuerdo, la verdad. Por eso es importante la figura del docente. Nosotros como docentes, obviamente nos damos cuenta que solamente copiaron y pegaron, ¿no? Pero si nosotros no nos tomamos un pequeño espacio para preguntar qué es lo que dice, qué es lo que escribieron ahí, y solamente revisamos, pues estamos haciéndonos cómplices precisamente de esa flojera, ¿no es cierto? Es decir, no solamente por ponerlo de alguna manera, la culpa es del alumno, sino también la culpa es del docente, ¿no? Y en cierto sentido por la carga de trabajo que el docente tiene. Sin embargo, yo creo que no es mala la información, sino lo malo es que no se pregunte sobre la misma. Por ejemplo, en el caso del bachillerato, con estos niños y estas niñas que se les piden algunos trabajos que entreguen, bueno, cuando se trata de revisar, porque estamos en esa idea de, que las firmas o los trabajos revisados me van a dar más puntos o voy a ser más capaz de obtener una mejor calificación, ¿no? Que ese es el final último de lo que yo quiero como estudiante adolescente. Entonces, cuando se les pide tareas, todo se forma, ¿no? Rapidísimo. Y cuando los formas y empiezas a leer su trabajo y le preguntas algo del trabajo, la persona, el niño o la niña, se queda pensando que es que nada más lo copié, ¿no? La verdad ya no me acuerdo, nada más lo hice. Y ahí es donde nosotros podemos hacer este proceso de reflexión. Y con ese proceso de reflexión, con el primero, todos los demás van y se ponen a medio leer otra vez por si se les pregunta algo. Hay cuando menos un intento de cambio. Y si esto se repite, seguramente, eventualmente, los muchachos pondrán más atención a los trabajos que entregan, ¿no? Para que se sientan conocedores, no solamente que cumplen, ¿no? Porque también es esa otra parte, ¿no? Que como se les ha impuesto a los jóvenes que son vasijas que no saben, ¿no? Que no tienen conocimiento y que van a la escuela a aprender lo que puedan, pues en ese sentido actúan, ¿no? Es decir, nosotros no podemos tildarlos de que no saben nada, sino más bien escucharlos y precisamente tomar en cuenta sus participaciones. Pero sí es cierto lo que comentas, Carla, en este sentido de que como tenemos más a la mano todo, es mucho más fácil, pues eso, entregar las cosas, ¿no? Y sin la necesidad de involucrarme en las mismas. Es importante que tanto estudiantes como alumnos, como profesores se involucren y haya un proceso más de retroalimentación o de compartir eso que se les está compartiendo con respecto a la información y que esperamos que sea conocimiento en algún momento, pero no un conocimiento vacío, sino un conocimiento significativo. En ese sentido, el primer punto es no ver al otro o a la otra como alguien que no sabe nada, ¿no? Sino más bien como alguien que me puede aportar a mi transformación también educativa o a mi conocimiento con respecto a la educación. Y en ese sentido de no ayudarles a construir su realidad, sino más bien construir entre ambos nuestras realidades, ¿no? Y de esa manera se abre la apertura al conocimiento, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el conocimiento actualmente, o al menos la información,
es demasiada, debido a que estamos en una época, de globalización. Todo lo conocemos, ¿no? Todo lo conocemos. Es más, tanto es así que hasta en el mundo compartimos enfermedades. Justo estamos como recién saliendo de esta enfermedad que nos vino a dar a todo el mundo. Ningún país se salvó. Todo el mundo estuvo implicado. ¿Por qué? Por esta parte de la globalización. Y la globalización no precisamente es solamente el cambio de información o el intercambio de información por medio de las redes, sino la globalización implica el movimiento global de las personas. Es decir, la globalización implica en cierto momento que nosotros tengamos que hacer viajes a otros países y eventualmente aprender otros idiomas y eventualmente hablar otros idiomas. Es decir, ser personas más globalizadas. ¿Por qué? Porque así lo está pidiendo ahora el mundo. Y en eso compartimos muchas cosas, ¿no? Y es por ello que nosotros debemos de estar en constante conocimiento, estar siempre abiertos a los conocimientos. Y como siempre estamos abiertos a los conocimientos, pues ninguno de nosotros puede ser una jarra vacía, ¿no? Sino siempre tenemos esos conocimientos. Ahora, aunado a esto, las sociedades cambian bruscamente, ¿no? Además de los constantes cambios tecnológicos. Y con eso, nosotros, los nuevos, las nuevas generaciones, nacemos ya con esa capacidad. Por ejemplo, los niños que tienen 3, 4, 7 años son unos nativos digitales que pueden hacer muchas cosas con estas herramientas digitales, ¿no? Es decir, nacieron ya en el siglo de las tecnologías y las manejan sin ningún problema. ¿Por qué? Pues precisamente porque están inmersos en la tecnología. Y en ese sentido tienen habilidades diversas, ¿no? Ahora, en este sentido de educar, como bien lo decía, me parece que Allison, si no mal recuerdo, no podemos tener una educación cerrada, ¿no? No podemos estandarizar la educación, porque en este sentido de cambio y en este sentido de globalización, los trabajos futuros están cambiando constantemente las normas de pues de eso, de implementar el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también en este proceso educativo no podemos educar en algo en específico, sino tendríamos que educar en la diversidad, ¿no? Tendríamos que educar en en el todo, ¿no? En el todo, es decir, de manera integral para que podamos de alguna manera en algún futuro integrarnos a una vida profesional exitosa, ¿no? En ese sentido necesitamos ser abiertos a lo educativo, ¿no? A lo educativo. Ahora, también esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, los profesores tampoco están estandarizados, o las profesoras tampoco están estandarizadas, es decir, no todos, no todas dan las clases de la misma manera, sino que hay diversidad de compartir el conocimiento. Y en ese sentido, pues no podemos enfocarnos solo a un modelo, sino que podemos usar más de uno de esos modelos, ¿no? Escogiendo diferentes aspectos con respecto a este proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos cada uno de los seres humanos. Es decir, cada profesor de alguna manera comparte el conocimiento y trabaja o intenta trabajar con diferentes modelos. Así nosotros como estudiantes, cada estudiante es muy diferente y entonces debemos de adaptarnos a
un modelo o a varios modelos que nos ayuden precisamente a enfocar nuestros conocimientos, a usar herramientas diferentes, ¿no? Dentro de nosotros. Y bueno, entramos un poquito a los modelos para ir cerrando la clase, ¿no? El modelo de transmisión, recepción, es un modelo pasivo, es un modelo tradicional, es un modelo que en algún momento nosotros repetimos, ¿no es cierto? Es decir, de repente, justo aquí en la universidad, justo en estas clases, el único que habla es el profesor. Y entonces estamos reproduciendo de alguna manera este modelo academicista normativo donde el profesor es el que sabe y el alumno o la alumna es la que no sabe, ¿no? Y entonces yo vengo como alumno pasivo en ese sentido de sentirme una jarra vacía a llenarme de conocimientos del que sabe. En este caso es el profesor o la profesora. Y no está mal tampoco ese modelo, solo que ahora estamos en otros momentos de la vida educativa. Y no somos páginas en blanco, no somos una jarra vacía, sino que también tenemos ideas, también podemos participar, también puedo estar en desacuerdo, también puedo argumentar, es decir, ahora el conocimiento no debería de ser de este modelo transmisión-recepción, sino más bien en este modelo de construir el conocimiento entre todos. En ese sentido, el modelo de transmisión-recepción precisamente es aquel donde el profesor o la profesora dicta, comenta, escribe, permite que copien, es más, promueve la memorización y la repetición, ¿no? Y en ese sentido no se sabe muy bien si el otro o la otra realmente alcanza el conocimiento porque solamente se ha memorizado algo, ¿no? Y este modelo se basa en la idea del magistrocentrismo, es decir, de el profesor como centro del aprendizaje. Solo lo que el profesor dice es la verdad, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos quedamos pasivos, ¿no? Donde el profesor comenta todo lo que sabe o pide que abran un libro, que hagan un ejercicio, que repitan, que como aprendimos las tablas, ¿no? ¿Cómo se aprendieron las tablas? Repitiendo, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por... Es decir, no hay un proceso real de aprendizaje, solamente nos las memorizamos. En ese sentido, sí es importante no seguir con este modelo de transmisión-recepción. Claro que va a haber un momento en el que sí sea necesario aplicar, ¿no? En ese sentido, en este modelo de transmisión-recepción, pues precisamente deberíamos de preguntarnos algunas cosas, ¿no? ¿Es posible que una sola persona pueda abarcar todos los contenidos existentes, todos los conocimientos existentes? No es posible, ¿no? En ese sentido no lo tendríamos que tener como un superdotado al profesor o a la profesora. Es decir, nosotros como docentes no somos superiores a las otras personas. Sí debemos reconocer que quizás tenemos más conocimiento porque quizás hemos nacido antes y aprendido antes, pero que en realidad
los otros también conocen, ¿no? También tienen formas de pensamiento. Bueno, adelante, Carla. Bueno, profe, yo pienso que en este modelo de transmisión y recepción, únicamente, por ejemplo, un profesor da su postura en cuanto a un tema y nosotros estamos de acuerdo hasta cierto punto, ya que no vemos más allá de otras cosas, sino que nos quedamos con eso, ¿no? Ahora, si metemos el modelo, el tercero, el constructivista, si metemos ese modelo, yo creo que nuestra postura tal vez cambiaría o al menos la justificación cambiaría, ya que le daríamos como un fomento a lo que pensamos. Y en el anterior modelo no, porque solamente decimos sí, estoy de acuerdo, pero únicamente por la postura que nos da el profesor. Ok, sí, efectivamente lo que pasa es que no conocemos más, ¿no? Y entonces como no conocemos más, lo que diga el profesor o la profesora está bien, está correcto, ¿no? Porque se supone o nosotros damos por sentado que él no se equivoca o que ella no se equivoca y que lo sabe, ¿no? Por eso nos lo está enseñando. Pero si nosotros nos volvemos en este sentido más constructivistas, construimos nuestro conocimiento, quizás puedo decir, ok, voy a aceptar hasta este momento lo que dice el profesor, tomo mis notas, voy e investigo, construyo mi conocimiento y entonces veo si efectivamente él estaba en lo correcto o si le faltó decir algo más y lo podría yo complementar después, ¿no? Es decir, en ese sentido sí ya hay un debate, ya hay una postura, ya hay un posicionamiento con respecto a tal o cual digamos tema, ¿no? Eh, por eso es importante que no desechemos ninguno de los modelos, porque todos los modelos son importantes y los podemos, en algún momento se van a dar cuenta que los estamos utilizando, ¿no? Bien, nada más dejar en claro que no somos páginas en blanco y que el profesor no lo sabe todo y en ese sentido en algún momento de nuestra vida, por ejemplo el preescolar, la primaria, inclusive quizás en la secundaria, podríamos entreverar este modelo, ¿no? Con el afán de encarrerarlos, con el afán de llevarlos de la manita hasta un cierto punto y de ahí buscar otro tipo de modelo, por ejemplo, el modelo por descubrimiento, ¿no? Que, que lo trabajan, pues en este sentido, algunos pedagogos o psicopedagogos como Piaget, Brunner, etcétera, ¿no? En ese sentido de lo que decía Brunner, que el individuo o los individuos por naturaleza siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo información, procesando esa información, organizándola y obteniendo un conocimiento, ¿no? Es decir, este modelo por descubrimiento también es importante porque descubres algunos conocimientos de acuerdo a lo que ya venías viendo previamente. Es decir, en este modelo de recepción, el profesor ya te dio ciertas herramientas, pero de repente te das cuenta que juntando esas herramientas o haciendo combinación de esas herramientas, descubres que te pueden salir otras cosas, ¿no? Puedes obtener otros conocimientos y en ese sentido, lo que dice Brunner de que siempre estamos recibiendo información y es parte de nosotros procesarla y organizarla para obtener un nuevo conocimiento. Alguien más que utilizaba esto y además no se veía así era precisamente esta mujer
Uy, se me olvidó ahorita su nombre, déjenme acuerdo. Montessori, ¿no? Que les permitía a los niños, obviamente con las estrategias didácticas, las herramientas, que ellos descubrieran, ¿no? Que ellos descubrieran eh, su propio conocimiento, ¿no? Empezaran a usar las sillas, que levantaran sus juguetitos, etcétera. Es decir, de esa manera el niño va descubriendo cosas. Nosotras mismas nos damos cuenta que vamos descubriendo cosas desde lo que conocemos. Es decir, tenemos un conocimiento que puede ser inductivo, deductivo, ¿no? O transductivo, en este sentido de que ya lo aprendimos previamente, dice Carla. Es que creo que es que la base del aprendizaje es la curiosidad, el porqué de las cosas. Y es que nosotros como seres humanos somos curiosos, ¿no? Nos interesan ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido vamos y descubrimos. Obviamente esto no lo descubrimos de la nada, sino ahí se comprueba que nosotros no somos páginas en blanco, sino que ya traemos conocimiento y cuando queremos investigar algo, pues bueno, ya buscamos ciertas uniones de esta información y resolvemos, ¿no? Bueno, esta metodología o este modelo por descubrimiento, obviamente lo tiene que trabajar también el profesor. Es decir, el profesor es el que debe de poner estos objetivos que sean alcanzables para el estudiante, que sea una actividad que tenga sentido, que haya una meta, ¿no? En este sentido, una meta a alcanzar, pero que provenga de conocimientos previos, ¿no? Es decir, buscar esta estrategia que me permita no yo dar la explicación final de el tema propuesto, sino que él o la alumna lo vaya descubriendo conforme va realizando estos pasos, ¿no? Bien, y finalmente vamos a trabajar el modelo constructivista que si nos damos cuenta todos los modelos vienen uno detrás del otro, ¿no? Obviamente en ese sentido de sustitución del anterior, aunque no se sustituyen del todo, ¿no? Muchas veces seguimos usando pues estos modelos, ¿no? Y que nos sirven precisamente para, pues para el aprendizaje. En este modelo constructivista, que es el final que nos propone la lectura, precisamente es donde nosotros como docentes, la escuela como docente, como parte fundamental del conocimiento, va a permitir o facilitar el acceso a la interpretación de cada persona o de cada individuo, precisamente, en el desarrollo del conocimiento del alumnado que necesite. Es decir, nosotros en esta estrategia lo que proponemos es precisamente buscar estas alternativas que me permitan a mí como alumno construir mi propio conocimiento, ¿no? Y ahí también viene un poco de este modelo de descubrimiento, ¿no? Es donde también podemos descubrir cosas. Obviamente también los llevamos desde la manita al principio y después los vamos soltando hasta pasar por el de descubrimiento hasta que ellos puedan construir su propio conocimiento, ¿no? Buscando diferentes herramientas de
de transmisión o de uso para los jóvenes o las señoritas. Por ejemplo, una forma sería un debate. ¿Y un debate sobre qué? Podría ser un debate sobre algo que les interese, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo algo de biología o de química, pero a ellos no les interesa la química, pero quizás podríamos empezar un debate de moda, ¿no? Porque esta les gusta más que la otra y después de ahí desglosarnos a cómo está precisamente construida esa ropa de moda, ¿no? O por qué se quema más fácilmente, etcétera. O podríamos hablar de alimentación, ¿no? Podríamos hablar de alimentación, etcétera. Pero que ellos vayan construyendo su conocimiento, es decir, forjando ciertos esquemas, ¿no? Que ha construido a lo largo de su experiencia vital, ¿no? A lo largo de su vida. Y en ese sentido, el constructivismo borra de tajo de que el alumno no sabe nada, sino más bien el constructivismo lo que hace es reconocer que el discente ya tiene conocimientos y que esos conocimientos son el antecedente para poder construir nuevos significados con respecto a un tema en específico, ¿no? Es decir, él ya tiene cierta información y lo que hace es juntar esa información, combinar esa información, procesar esa información y construir un nuevo conocimiento, ¿no? Y esto es en base del conocimiento que ya se existía. En ese sentido, el constructivismo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, y esto ya para finalizar, cuando se les propone una lectura y se les propone realizar un trabajo, ustedes lo que hacen es apropiarse de esa lectura y compartir lo que ustedes piensan con esa lectura. De hecho, algunas de ustedes han comentado, bueno, a mi parecer yo creo que es esto, o yo no estoy de acuerdo con esto por esto y esto y esto, ¿no? Es decir, se apropian de ese espacio y lo toman como pues este lugar de acogida donde ustedes pueden compartir sus saberes, ¿no? En ese sentido, el constructivismo. El constructivismo es aquel que se realiza precisamente con la combinación de los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Y hacemos ese procesamiento de esos conocimientos de acuerdo a nuestra experiencia y finalmente obtenemos un nuevo conocimiento. Es decir, por ejemplo, nosotras en la universidad sabemos leer muy bien, ¿no? Y traemos también conocimiento ya de los niveles anteriores, es decir, que cuando se les pide una lectura, ustedes ya traen ese conocimiento de la lectura y lo único que se hace es precisamente leer, tomar ideas principales y después dar una opinión con respecto a lo leído o obtener un aprendizaje con respecto a lo leído. Y ese aprendizaje lo comparten con los otros, que ya es socialización, y podríamos entonces entrar en el construccionismo, y los otros y las otras debatimos ese conocimiento y generamos un nuevo conocimiento, pero ahora en conjunto. En ese sentido, el constructivismo y el construccionismo. Bien, pregunta. ¿Cuál de estos tres modelos es mejor y por qué? ¿Quién me da una explicación? Adelante, Carla. Bueno, yo creo que el mejor modelo, o sea, como que los tres son buenos,
Ajá. pero porque tomamos como cada cosa de cada uno, Ujú. pero como el que nos aborda, o bueno, el que nos, el que nos aporta más es el constructivista, Ujú. ya que nos volvemos más independientes con nuestros conocimientos. Es Ok. decir, nosotros aceptamos ciertas cosas de lo que nos están diciendo y Ujú. de lo que no. Es decir, nos damos como que una postura Ujú. hacia un tema. Ok. Entonces yo creo que ese es el mejor. Ok, el constructivista. Muy bien, muchas gracias, Sí. Carla. Claudia, adelante. Bueno, igual como dice mi compañera, yo creo que los tres son importantes, Ujú. pero yo creo que es el constructivista, ya que de esta manera aprendemos por sí solos, como de una forma autónoma. Y también yo pienso que la del descubrimiento, porque pues es un modelo por nuestra propia iniciativa, ¿no? Ok, ok, muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, en realidad, como bien lo dicen, los tres son muy buenos y lo importante sería tener ese bagaje de modelos educativos para poder aplicar el que, de acuerdo a la contextualización, de acuerdo al contexto a donde nos encontremos, sea mejor para aplicar en un momento específico de nuestra vida académica, ¿no? Obviamente creo que nosotros hemos transitado ya a este modelo constructivista, nosotras hemos transitado ya más a este modelo constructivista y más aún a un modelo significativo, ¿no? Porque aprendemos y significamos ese conocimiento. Bien, bueno, le vamos a dejar por aquí. Bueno, Dulce, no sé, creo que hace ratito levantaste la mano, pero me parece que te sacó tu señal. No sé si quieras comentar algo o ya no. Sí, profe, una disculpa, es que se me había ido el internet. Ajá, no te preocupes, adelante. Ajá, bueno, es que estaba hablando usted, Ajá, y pues también las escuelas de hoy no solo preparan para culminar un nivel educativo, ok, sino que también preparan a los estudiantes para que se vayan preparando para enfrentar de una manera más competente los problemas actuales, ok. en una perspectiva subjetiva. Ujú. Y eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias. Sí, de hecho es lo que hablábamos precisamente de que nosotros no podemos estandarizar la educación, lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? No podemos ser líneas de producción donde generemos individuos igualitos, sino más bien respetando esas diferencias, esas divergencias de cada una y de cada uno, ¿no? Y más bien dándoles herramientas, pues precisamente para esto, para resolver o compartiendo herramientas que creo que es la mejor, está mejor dicho, para que puedan resolver los problemas de hoy, ¿no? Los problemas actuales. En ese sentido de ser competente, no de competir, sino de ser competente en lo que uno realice en toda nuestra vida, ¿no? En nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Muchas gracias, Use. Bien, entonces vamos a dejarle por aquí y les voy a comentar su tarea, bueno, su trabajo para casa, que sería la sesión 5, la sesión 5. Y en la sesión 5 tenemos vamos a hacer dos lecturitas que es materiales didáctico, perdón, que es la 2.2, que sería análisis de los componentes del acto didáctico, y la 2.3, que sería acto didáctico, comunicación e interacción. Repito, análisis de los componentes del acto didáctico, 2.3, acto didáctico, comunicación e interacción.
Y de ahí me van a hacer, de esos dos temas, me van a hacer una video diapositiva. ¿Sale? Una video diapositiva. Y los trabajamos entonces la siguiente clase. Adelante, Carla. Profe, una No, pregunta, ¿de qué página es de la primera lectura? Porque ve que esa la utilizamos en esta sesión, bueno, en la sesión anterior, de la Ajá. página 7 a la 18 creo, ¿no? Ahora, ¿de qué página? ¿Ya el Ah, resto? ok. Em, perdón, no. Es una lectura entonces. Fue la 2.2 la que vimos, ¿verdad? Ok, Sí, profe. entonces la única que sería la 2.3. Yo me estoy confundiendo porque la otra la tenía en la 2.1, pero en realidad me confundí y era la 2.2. Entonces es una Ujú. única lectura que es acto didáctico, comunicación e interacción. Les envío la lectura en breve. Sí, profe, está bien. Ok. Y de eso sería solamente una video diapositiva. ¿Iba a ser la misma pregunta, Claudia? sí, profe, gracias. Ok. Bueno, pues entonces les envío la lectura que sigue en breve, en unos minutitos. Y eso sería todo. Nos veríamos la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho.